Muy buenos días a todos. Hola, gracias por estar con nosotros conectados esta mañana, mañana de frío. Soy Marily Luders, la directora del Diario Financiero, y tengo el honor y el agrado de esta mañana moderar el primer encuentro de un ciclo de encuentros que se va a llamar Voces con Energía, que hacemos en conjunto con Kulbun. Hoy día es el primero de esta línea de seminarios y webinars que queremos hacer para enfrentar los desafíos políticos, económicos, medioambientales del sector energético. Primero me gustaría contarles que este es el primero de un ciclo de encuentros y por eso los dejo invitados a los que vienen y le quiero dar la palabra para que nos dé una bienvenida a Juan Eduardo Vázquez, que es el gerente de energía de Colbún. Juan Eduardo, ¿cómo estás? No te, estás sin audio, yo creo que vamos a tener que, a ver, quizá lo tienes desconectado el micrófono. Muy buenos días, Marley. Muchas Ahí gracias por estamos, tu perfecto. introducción. Adelante, Juan Eduardo, cuéntanos, salúdanos esta mañana y demos inicio Vale, así a nuestro primer webinar. vale. Muchas gracias nuevamente. Bueno, un elemento muy importante, ¿cierto? Es que en Colbún creemos fundamentalmente en el valor de transparentar la información y sobre todo para que ésta sea usada en la toma de decisiones y que sea bien informado todo agente que participa en nuestro mercado. Esto es para que también nuestros clientes y el público en general entienda mejor la lógica del negocio. Nuestro propósito es claramente ser un partner energético activo y sabemos que como actores relevantes de la industria nos corresponde, ¿cierto?, desarrollar y generar espacios que nos permitan conversar, que nos permitan entender el escenario energético y no solo a nivel nacional, sino que también a nivel internacional. Eh, un elemento esencial a tener en consideración, ¿cierto? Es que en la última década hemos observado con sorpresa que el mundo, ¿cierto?, de las materias primas, de los commodities, ha estado con retornos muy superiores a los retornos que han obtenido, por ejemplo, los bonos y la renta variable. Y la idea es compartir un poco en esta conversación para entender qué es lo que está ocurriendo en el mundo. Eh, claramente, ¿cierto? Hoy día observamos una débil respuesta de la oferta internacional en relación a los commodities y la demanda está presionando muy fuerte dicha oferta. Con lo cual, ¿cierto? Si agregamos a lo anterior el conflicto que tenemos hoy día a nivel internacional en Ucrania, se produce una tensión mucho más fuerte y todo esto está terminando en un incremento, ¿cierto?, de los precios de los commodities a nivel internacional. Me gustaría analizar también un factor que influye, ¿cierto?, en todas estas decisiones en el mercado internacional, y esto es qué está haciendo la Unión Europea al respecto. Y claramente ellos tienen un fuerte foco, ¿cierto?, en la menor dependencia con respecto a Rusia, en el abastecimiento de sus materias primas, principalmente las energéticas, y también están poniendo un foco en cómo incrementar la seguridad de suministro energético en toda su región. A modo, ¿cierto?, de entender esta lógica, es importante dimensionar qué dependencia tiene Europa respecto a Rusia. Y estamos hablando, ¿cierto?, de una importación de materia prima en el ámbito energético de gas natural que llega a un equivalente a 155.000 millones de metros cúbicos anuales, lo que equivale a 425 millones de metros cúbicos día. Esto, para que tengamos una idea, equivale en términos de instalación a unos 300 ciclos combinados. Repito, 300 ciclos combinados, es decir, sobre 120.000 megawatts. Es la dependencia que tiene Europa respecto a Rusia. Y ¿qué medida está adoptando, ¿cierto?, la Unión Europea? Quiere, a corto plazo, e incluso está tratando de que de aquí a fines de año, al menos 2/3 de estos 300 ciclos combinados, es decir, unos 200, tengan una diversificación de suministro respecto al combustible, estableciendo relaciones, ¿cierto?, comerciales con Estados Unidos, con Qatar y otras regiones productoras de gas natural. También está tratando de que alrededor de un 10 a 15% de este consumo total comprado a Europa sea sustituido a corto plazo por energías renovables de fuente variable, ya sea eólica
o fotovoltaica. Y también la propia Unión Europea y el comisario de Energía está tratando de desarrollar un mecanismo de compra universal, es decir, un comprador europeo único, uniendo a todos los países de la región europea para tener mejores condiciones de compra de gas natural. Entre paréntesis, en Chile lo hacemos al revés. Tratamos de ver cómo le imponemos más restricciones a la compra del gas natural para efectos de que esto sea más complejo adquirirlo. Y lo que ocurre en el resto del mundo es que van en el sentido contrario. Otro elemento importante, ¿cierto?, en el caso de Europa, es que ellos están relajando los planes de descarbonización para efectos de poder solventar esta condición, ¿cierto?, de crisis, de tal manera de que van a postergar probablemente alguna de las condiciones en el uso de los combustibles fósiles y están considerando incluso discusiones que llevan a que el gas, en algunas propuestas, es considerado incluso energía renovable en un extremo. Y también reconocen de que es evidentemente un combustible puente, que es esencial y clave para la transición energética. Otro elemento, fuera de ya de Europa, observando los gobiernos, los inversionistas, ¿cierto?, y los productores, todos están orientados, y digo estamos en realidad en primera persona plural, orientados a la mitigación, ¿cierto?, de los efectos del cambio climático. Estamos limitando el uso de los combustibles fósiles y esto también evidentemente que influye, las limitaciones medioambientales, en una menor producción de metales que son utilizados, ¿cierto?, para efectos de construir nuevas plantas para producir electricidad, como es el caso del cobre, el litio, el cobalto, el níquel. También observamos, por parte de las comunidades, ¿cierto?, oposiciones ambientales y sociales a los proyectos, lo cual también influye en las inversiones para producir, ¿cierto?, materias primas. Toda esta combinación, en definitiva, termina en una menor oferta para efectos de producir energía con hidrocarburos y también hay una menor producción de materias primas minerales. Y esto entonces tiene como consecuencia mayores costos, tanto para producir la electricidad utilizando combustibles fósiles como para construir nuevas centrales de energía renovable a futuro, que es la orientación que estamos siguiendo la mayoría de los países. Todo esto da lugar a un nuevo concepto, Marily, que yo creo que es bien importante. Se está acuñando un concepto que se denomina inflación verde, o también otros la llaman la verdeflación, aunque no existe en la Real Academia el concepto, pero usémoslo transitoriamente, verdeflación, o en inglés el concepto de greenflation, que no es más que el aumento del precio de las materias primas o materiales usados, ¿cierto?, para construir durante la transición energética las tecnologías renovables. Y este concepto, ¿cierto?, es bien importante tenerlo en consideración porque es una nueva realidad. En Latinoamérica yo creo que esto se está discutiendo poco y en Chile tampoco hemos madurado mucho estas consecuencias. Por lo tanto, en las nuevas proyecciones de precios que estamos observando, esto evidentemente que va a tener alguna consecuencia. Lo relevante de esto es que a pesar de haber subido los costos de las materias primas, como el caso de los combustibles, el mercado no ha reaccionado con mayor inversión porque evidentemente no se puede invertir más para producir más petróleo, más carbono, más gas natural, porque se sabe que eso no tiene una vida a largo plazo, dada la transición que queremos ir, ¿cierto?, hacia energías más limpias. Y quiero agregar, para ir cerrando mi introducción, ¿cierto?, elementos adicionales que observamos ya no solo a nivel internacional, sino que en el contexto nacional. ¿Qué problemas tenemos, qué circunstancias tenemos en este momento en Chile respecto a la oferta de energía? Por un lado, ¿cierto?, tenemos una condición de sequía que ha sido muy larga. Es una sequía, ¿cierto?, que ya lleva más de 10 años, pero además otra característica, la profundidad de la sequía es muy preocupante. Estamos, ¿cierto?, en niveles que exceden lo más seco que hemos visto en la historia. Por lo tanto, tenemos dos complicaciones. Muy larga la sequía y además muy profunda. Lo segundo es que tenemos una infraestructura de transporte de electricidad bien compleja, que Ernesto a lo mejor lo puede explicar después con más detalle, pero tenemos un cuello de botella importante en Santiago que impide que se materialicen las economías de alcance y por lo tanto la energía renovable abundante que tenemos en el norte de Chile no puede llegar hacia el sur
donde tenemos el punto flaco, que es la menor producción hidroeléctrica. También tenemos un problema de infraestructura de diésel, que no es fácil llegar a consumidor final. Y por último, ¿cierto? Tenemos un tema relacionado con la incertidumbre regulatoria. Y respecto a la incertidumbre regulatoria, que son las decisiones que tiene que ir adoptando la autoridad a futuro, un elemento, voy a poner solo un ejemplo, después puede salir más en la conversación, pero hoy día, en la propuesta de borrador de Constitución, tenemos respecto al tema de los derechos de agua, que influye sobre la producción de electricidad en Chile. Recordemos que las plantas hidroeléctricas en Chile hoy pueden representar entre un 15 y un 20% de la producción total de energía eléctrica, pero también si fuera abundante y volviera a llover en Chile, podría llegar a representar entre un 45 y un 50%. Esa oferta se ve, en cierto modo, afectada con el borrador de Constitución, donde los derechos de agua están pasando a ser, unas autorizaciones con menor protección jurídica para los agentes del mercado. Son autorizaciones de corto plazo que pueden llegar a durar 5 años solamente para poder utilizar el agua, 5 años, y son otorgadas por una autoridad de turno, es decir, con cierto interés político. Y yo preguntaría, ¿cómo se proyectará a futuro, los próximos 10 o 20 años, en el sistema eléctrico chileno, por parte del Coordinador Eléctrico Nacional, la oferta de hidroelectricidad en Chile? Bueno, todos estos elementos internacionales y nacionales los dejo sobre la mesa para que podamos iniciar un diálogo, fructífero respecto a nuestro futuro en Chile relacionado con el sector eléctrico. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Eduardo. Definitivamente nos dejaste una lista de temas largos para conversar, y el tema de inflación verde, que te vamos a pedir después que entremos más en profundidad en eso y por qué no está instalado como debería estar instalado. Ahora voy a presentarles al resto de nuestro panel. Nos acompaña Ramón Galás, que es el director ejecutivo de Paiquesta, Francesca Milani, que es la presidenta de la Asociación de Clientes Eléctricos No Regulados, conocida como ACENOR, y la vamos a referir así para efectos de este webinar. Y finalmente ahí está, ya también en pantalla, Ernesto Huber, que es el director ejecutivo del Coordinador Eléctrico Nacional. Todos unos muy bienvenidos a todos. Vamos a partir esta conversación con una exposición de unos 15 minutos aproximadamente de Ramón Galás, que nos va a hacer un panorama de los grandes temas que hoy día están afectando el mercado energético, y luego vamos a las preguntas. Le quiero pedir a todos los que nos están siguiendo que si tienen preguntas específicas sobre este panel o algunos de los panelistas, las hagan llevar a través de cualquier red social con el hashtag Voces con Energía. Esas preguntas me las hará llegar el equipo de producción y las iremos haciendo durante la segunda mitad de este encuentro. Adelante, Ramón. Gracias, Marily. Primero agradecer la invitación al Diario Financiero y a Colbún por participar de este panel, que yo creo que es súper interesante. Y me han pedido que haga una presentación un poquito motivadora, de motivación, ¿verdad?, para generar el debate que se va a dar después. Así que, si me dan la posibilidad de presentar, ahí estoy apareciendo, creo. Lo que he preparado hoy día es una presentación cortita de 15 minutos con elementos que me parecen que son algunos que debiesen estar como parte de esta discusión. Hemos dicho, hemos puesto el título de Energía, Crisis e Incertidumbre, cómo se está configurando el mercado energético chileno. Y la idea es un poquito entregar cuáles son aquellos elementos que desde nuestra perspectiva son relevantes. Hemos preparado una presentación donde primero vamos a hablar un poquito de contexto actual, ¿verdad? Bien rapidito, porque mucho tiempo no tenemos. Después los desafíos de corto plazo, centrado en 2 elementos que tienen que ver con las cuentas eléctricas y la ley de precio estabilizado de las cuentas, ¿verdad?, que hoy día está en plena discusión en el Parlamento, en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputadas y Diputados. Y finalmente unas reflexiones finales un poquito de lo que podría venir. Para partir, decir, bueno, dónde estamos parados, y este es un gráfico que muestra cómo hemos evolucionado en los últimos 11 o 12 años respecto a nuestra matriz energética, y que aquí claramente lo que uno observa es que hemos avanzado hacia las renovables, y hoy día las energías renovables son las protagonistas de nuestro mercado. Y esa es una noticia muy positiva, pero también nos muestra esta gráfica que combustibles fósiles como el petróleo y el carbón siguen siendo parte de nuestra matriz, y es algo que vamos a tener que gestionar y ver cómo vamos a ir saliendo de esta condición a futuro.
Y también cuál es el desafío que cae sobre, por ejemplo, la hidroelectricidad. Y eso es lo que estamos hoy día teniendo como punto base, donde claramente las renovables están teniendo un rol súper importante. Respecto a lo que, de uno de los elementos más complejos que hemos vivido en los últimos 10 años, Juan Eduardo hizo referencia a este punto, tiene que ver con los periodos de sequía, la hidrología que hemos enfrentado en los últimos años. Y aquí yo traigo una gráfica que muestra dos elementos. En el lado izquierdo, ¿verdad?, de su pantalla, lo que observan es cómo se ha comportado el aporte hidroeléctrico, ¿verdad?, las hidrologías en los últimos 58 años, y uno observa que los últimos 10, que son las barras que están en roja al final, ¿verdad?, tienen un comportamiento muchísimo más bajo que lo que ha sido o lo que fue históricamente los 49 años anteriores. Y esto nos indica que estamos teniendo hoy día una disponibilidad hidrológica casi un 20%, un 21% menor al promedio de lo que habíamos tenido en las décadas anteriores, y eso es una luz de alerta importante. Y en el gráfico de la derecha es la energía embalsada, es un término bastante técnico, pero la idea o lo que nos muestra es las reservas que tenemos hoy día a nivel nacional, y estoy comparando el 2021, que ya fue un año bastante complejo. Ustedes vieron que el año 2021 ya empezamos con decretos de racionamiento, ¿verdad? Y en la línea de color azul, ¿verdad?, muestra cómo vamos este año. Es decir, este año partimos bastante por debajo, casi un 15% de lo que teníamos en 2021, ya nos hemos recuperado un poquito, pero seguimos por el lado bajo de la curva, y eso significa una luz de alerta. Una luz de alerta que obligó, ¿verdad?, o determinó que el gobierno emitiera decretos de racionamiento. Hoy día ya llevamos 3 decretos de racionamiento, no voy a entrar en el detalle de lo que ahí se indica, pero básicamente se entregan herramientas, ¿verdad?, al Coordinador Eléctrico Nacional y a la autoridad para tomar decisiones respecto de cómo operar el sistema para evitar cualquier contingencia a futuro, principalmente cortes de luz. Y esa es una situación que hoy día nos preocupa, pero además, como muestran las últimas barritas, se ve que está siendo un problema más bien estructural y no solamente coyuntural. A esto sumamos el precio de los combustibles a nivel internacional. Es impresionante cómo en el último tiempo los combustibles han subido, y han subido muchísimo a precio. Esto se explica por crisis sanitarias, por crisis geopolíticas, etcétera, etcétera. Pero en la práctica, hoy día el carbón ha subido un 144%, el diésel ha subido un 45%, y el gas natural un 90%, casi un 90%. Entonces, esto también nos dice, ojo, que aquí algo está pasando, y esto sin ninguna duda que sí impacta la operación del sistema actual y empuja, presiona los precios, ¿verdad?, de la energía en el corto plazo, a quienes hoy día tienen que salir a pagar estos costos, ¿verdad?, para entregar el suministro final, y en algún momento también va a impactar en los contratos de mediano y largo plazo. Y eso es algo que hay que tener presente. Tercero, otro elemento tiene que ver el proceso de descarbonización. Nadie está en contra, muy por el contrario, estamos todos a favor de un proceso de descarbonización. Hay un plan que se está llevando a cabo, un plan voluntario. Ahí ustedes pueden ver en la gráfica cuál fue el acuerdo con el gobierno pasado, ¿verdad?, de un cierre de planta de carbón. Después hay una serie de otros acuerdos y de informaciones que hemos tenido en la prensa de que las propias empresas están iniciando sus procesos de cierre de las plantas de carbón. Pero esto tiene que ir con un proceso responsable, y eso es súper, súper importante. Es decir, el desafío de este proceso de descarbonización tiene que ver con cómo vamos a asegurar que dicho proceso, ¿verdad?, no tenga afectación ni en las cuentas eléctricas ni en la seguridad del sistema. Y esa conversación, esa discusión se tiene que dar. Se ha dado en parte, ¿verdad?, pero todavía no con la profundidad que se requiere y no con la sinceridad que se necesita. Es decir, todos queremos que las plantas de carbón salgan lo más rápido posible, pero con cierta racionalidad. Es imposible, ¿verdad?, sacarlas todas mañana, porque si no nos quedamos simplemente sin electricidad, y eso yo creo que nadie lo quiere. Y después, todo esto que nosotros hemos observado y todo esto que yo he graficado aquí de manera bastante rápida, pero la idea es darle simplemente una idea y dejar el espacio para el panel y la discusión posterior, es que nos ha llevado a que el sistema opere, ¿verdad?, de una manera bastante más compleja. Y aquí yo les muestro en este gráfico, ¿verdad?, la última década, donde uno observa en el gráfico que el aporte de la hidroelectricidad va en una clara caída, y eso nos tiene que llamar la atención, ponernos a trabajar sobre este desafío que sin duda se viene. El gráfico lo muestra en el color celeste y el color azul un poco más oscuro. Como pueden ver ustedes, el aporte de la hidroelectricidad ha ido disminuyendo en el tiempo. Otro elemento que tiene que ver
y que nos tiene que llamar la atención es la alta presencia de diésel durante el año 2021. Nosotros lo que hemos permanentemente indicado es que el diésel es un combustible de respaldo, no es de operación permanente. ¿Y qué es lo que estamos viendo últimamente? Es que el diésel permanentemente pasa a ser parte de la oferta del suministro energético. Eso no tiene ningún sentido y se explica en parte por los periodos de sequía también, con lo que además impacta mayormente los costos. Ya sabido que el diésel, el petróleo ha subido muchísimo de precio, casi un 45, casi un 50%. Junto con lo anterior, vemos que el carbón sigue siendo parte de la matriz. Y eso es algo que también tenemos que entenderlo. Y sabemos que eso va a ir en retirada, va a ir de salida, ¿verdad? Y eso significa que esa área en color gris que nosotros vemos hoy día, de aquí a algunos años ya no va a estar y tenemos que reemplazarla con algo. ¿Quiénes han salido a participar de esto? Las energías renovables. Y lo han hecho bien. Sin embargo, hoy día no son suficientes. Y eso es algo que también hay que sincerar. Es decir, esperamos que las renovables sigan aumentando su participación en el sistema, sin ninguna duda. Sin embargo, para que puedan soportarlo adecuadamente, probablemente necesitamos otros servicios, otras tecnologías que se vayan sumando para poder reemplazar adecuadamente la salida de los combustibles fósiles, principalmente carbón y diésel, que es lo que todos esperamos. Y en consecuencia, que es lo que hemos visto en los últimos años, sobre todo el año 2021 y también lo estamos viendo claramente en el año 2022, es un aumento en los costos marginales, y no es un aumento menor. Si uno ve lo que pasó en los años 2016, 2017 y 2018, teníamos niveles que hoy día son superados, ¿verdad?, en un 40 o 50%, y hay momentos peaks, ¿verdad?, donde la punta del costo marginal ha llegado a $300 por megawatt hora o más. Para que tengamos en cuenta, una referencia siempre son 50, ese es como el promedio que uno espera del costo marginal, y hemos llegado a valores de $300 por megawatt hora en cierto instante del tiempo. Esto pasó en agosto del año pasado y está pasando ahora, ¿verdad?, en el mes de mayo del 2022. Es decir, valores que superan en 6 veces, 7 veces y 8 veces lo que uno podría esperar en una condición más estable del sistema. Esto nos debe dar luces de alerta respecto a lo que está, y también de abrir los ojos frente a una realidad que está frente a nosotros, digamos. Esto no es que alguien lo esté intuyendo o se está asumiendo. Esto simplemente es un hecho. Simplemente estamos dando fe, o estamos dando una muestra de que esto está ocurriendo. Junto con eso, tenemos los desafíos de corto plazo. Y aquí me gustaría tomar o entrar en detalle respecto de que la cuenta eléctrica siempre ha estado como en un segundo plano. Y me parece relevante que llegó el momento de que la relevemos al lugar que corresponde y entender que la cuenta eléctrica hoy día se ha convertido en una barrera estructural para lograr la equidad energética. Y aquí yo traigo algunas cifras que son realmente alarmantes y que me parece importante mostrar. En primer lugar, aquí en el gráfico que yo les estoy mostrando, las barras de color celeste son los ingresos autónomos per cápita, ¿verdad?, de los hogares chilenos por decil de ingresos, ¿verdad? Entonces tenemos desde el decil del 10% más pobre, ¿verdad?, al 10% más rico de la población. Según los estándares de países OECD, el gasto en energía eléctrica y en energía, no en energía eléctrica, en energía no debiese superar el 10% de los ingresos familiares, ¿ya? Esto es considerando electricidad, gas, etcétera, 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 ¿ya? Sin embargo, cuando uno ve la realidad en nuestro país, ve que el decil 1 es impresionante. Estos son datos de la encuesta CACEN en pandemia del año 2020. Cuando uno hace la comparación respecto de cuánto está gastando la gente en electricidad versus, ¿verdad?, el ingreso que tiene, el primer decil, es decir, el 10% de las familias más pobres de Chile, ni siquiera puede cubrir con sus ingresos la cuenta de electricidad. Simplemente no la puede pagar, ¿verdad? Pero los deciles 2 y 3, es decir, cuando ya estamos hablando del 30% de las familias más pobres de Chile, destinan entre un 10,75% y un 6,78%, no es 18, hay un error ahí, es 10,78% de sus ingresos solo electricidad, entendiendo que la OCDE dice 10% como máximo para electricidad, gas y todo lo que es energía, ¿verdad? Es decir, el 30% de la población de nuestras familias chilenas no puede
o casi es imposible que puedan cubrir la cuenta eléctrica. Y esto es un problema estructural. Esto es un problema que finalmente nos lleva a pobreza energética y es algo que siempre se ha dejado en segundo plano y no se hace el sinceramiento respecto de que aquí sí tenemos un problema y pasan los gobiernos y seguimos teniendo problemas con familias que no van a poder pagar la cuenta en los niveles actuales que se encuentra la cuenta eléctrica. Y eso es muy importante. Y esto lo junto de lo uno, ¿verdad?, con la famosa ley de precios estabilizados de las cuentas. Esta ley se creó el año 2019 con el objeto de estabilizar las cuentas eléctricas producto, 2020, perdón, de las cuentas eléctricas producto de la crisis sanitaria y social. Ese fondo, ese límite que finalmente se determinó, se logró o se llegó al tope, ¿verdad?, antes del periodo que se tenía presupuestado, lo que implica que ahora en el corto plazo, es decir, durante el segundo semestre del año 2022, las cuentas podrían aumentar hasta en un 42 o 43%. Eso significa que estamos en un problema porque el proyecto o la ley que estabilizaba los precios finalmente no se iba a poder cumplir. Frente a esta situación, el gobierno propone un nuevo proyecto de ley. Este proyecto de ley tiene dos componentes, dos nuevos cargos, ¿verdad? Pero que se hace cargo de, o da respuesta a que las cuentas no suban este 42 o 43% mediante la implementación de dos nuevos cargos. Un nuevo cargo que se denomina cargo de servicio público para financiar el Fondo de Estabilidad y Emergencia Energética y que tiene una asignación diferenciada por tipo de consumo, es decir, tiene una componente de solidaridad. Y hay un segundo cargo que es un cargo para financiar un fondo que tiene que ver con un mecanismo de protección al consumidor, ¿verdad?, que permite también financiar el pago del fondo, del primer fondo, de la deuda asociada a la ley anterior. ¿Cómo se comporta? Y aquí simplemente hago una referencia a lo que el propio Ministerio de Energía ha informado, es que esta es una gráfica del Ministerio de Energía, la que estoy mostrando en color, la línea en color naranjo la línea en color celeste muestra cómo se comportaría el precio de la electricidad, lo que implicaría el alza que ya les indiqué, y en las barras de color amarillo es la deuda actual, ¿ya? Y es la que corresponde pagar ahora, o de aquí al año 2027, pero como el tipo de cambio se fue muy por sobre lo que se tenía proyectado, lo que estamos observando es que se van a acumular saldos adicionales a esta deuda, y producto de lo anterior, ¿verdad?, es que se debieran subir las tarifas. Para que ello no ocurra, se crea un segundo fondo, que es el cargo MPC, o el Fondo de Mecanismo de Protección al Consumidor, que son las barritas en color verde que muestra el Ministerio, más el cargo por servicio público, que son las barritas de color blanco, que yo la tengo encerradita ahí en un círculo de color rojo. ¿Qué significa esto? Que la deuda de las barritas en color amarillo se pagan con los fondos de las barritas de color verde. Es decir, se paga la deuda anterior con una nueva deuda. ¿Cuál es la diferencia? Es que en este caso, la nueva deuda, los intereses de esa nueva deuda van a costa del consumidor final, o sea, es una deuda con intereses. Sin embargo, la primera deuda era sin intereses. Y esto es lo que hoy día se está proyectando y se está discutiendo actualmente en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados. Es un tremendo tema, hay problemas de focalización, no quiero mucho en detalle para no extenderme en el tiempo, pero es algo que hay que tener en cuenta. Y respecto de reflexiones finales, y con esto ya empiezo a cerrar, ¿verdad?, es que si el año 2021 y 2020 han sido difíciles, la verdad es que el año 2022 y 2023 no van a ser más fáciles. O sea, aquí Juan Eduardo entregó en detalle mucha información respecto de cómo está el mercado internacional de la energía, pero además hay condiciones geopolíticas, hay crisis sanitarias que probablemente van a seguir impactando nuestro mercado, y pronto vamos a ver situaciones muy similares a las que ya vivimos en 2020 y 2021, y eso es algo que nos tiene que llamar la atención. Y esa es nuestra realidad hoy día, y esto va a seguir presionando los costos al alza. Por lo tanto, y esto para cerrar definitivamente, ¿cuál es el desafío? Desde mi perspectiva, simplemente sincerar. ¿Y qué es lo que hay que sincerar?
que el incremento de energía solar y eólica que vamos a ver las próximas décadas, hoy día está bajo presión por un alza en los costos de inversión. Y eso es algo que nos tiene que llamar la atención. Es decir, vamos a aumentar nuestra participación en energía eólica y solar, pero hoy día, por producto de las crisis internacionales, están bajo la presión del alza de los costos. Los periodos de sequía van a ser más frecuentes y profundos. Esto ya pasa a ser estructural, ya no es nuevo, digamos. Los precios de los combustibles van a seguir al alza, y al menos así va a ser en los próximos 2 o 3 años, y el proceso de descarbonización, nuevamente, todos en su conjunto, ponen una presión sobre los costos del sistema, y eso es algo que hay que tener en cuenta. El sistema, para poder responder a todo esto, requiere mayor flexibilidad. Bueno, ¿quién paga esta flexibilidad? ¿Verdad? Nuevos servicios, etcétera, etcétera. ¿Quién los paga? También es un tema importante. Se espera que todo lo anterior se traduzca en aumento de los costos en los próximos años, afectado también por temas de cambio climático y también como las crisis que ya he mencionado anteriormente. Finalmente, teniendo todo lo en cuenta lo anterior y considerando y haciéndonos cargo, sincerando que un 30% de las familias chilenas no puede o les es muy difícil pagar la cuenta, es un problema que nos tenemos que hacer de acuerdo y que hoy día se transforma en una barrera estructural para la equidad energética. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, llegó el momento de dar alguna respuesta. Y finalmente, la ley PEC o el PEC, la ley que ya he mencionado, hoy día hay que dar una respuesta para pagar esa cuenta, ¿verdad? Esa deuda. Hoy día se está proponiendo hacerlo con una nueva deuda. Antiguamente esto se llamaba una especie como de bicicleta, ¿verdad? Pagamos deuda con deuda. Pero eso es algo que, bueno, si es así, tendrá que ser consensuado, de manera que todos los agentes tengan claridad de cuál es el impacto sobre ello. Con eso, Marilí, cierro, y si me pasé algunos minutos, pido disculpas de clase. Muchas gracias, Ramón. No me veo todavía en pantalla, pero ahí estamos. Partamos con nuestras preguntas, después de la exposición de Ramón, que nos hizo un panorama general. Mi primera pregunta va para Ernesto. Ernesto, como yo les había contado, es el director ejecutivo de la Coordinadora Eléctrico Nacional. Ernesto, la pregunta es, ¿tú compartes este diagnóstico que hizo Ramón y también los puntos mencionados por Juan Eduardo en el sentido de que nuestro sistema está en un momento de estrés externo y interno bastante fuerte? Y la pregunta es, ¿cómo logramos enfrentar esto y hasta qué punto estamos en este estrés energético? Bien, bueno, primero que nada, Marilí y al equipo de Diario Financiero, gracias por la invitación. Han sido muy interesantes los comentarios tanto de Juan Eduardo como la presentación que acabamos de ver de Ramón. Y desde el punto de vista del coordinador eléctrico y el rol que tenemos nosotros que tiene que ver con la operación segura y económica del sistema, quiero destacar la relevancia de los temas que aquí se han mencionado, la importancia de la situación de cambio climático que finalmente se refleja en una condición de sequía, como se mencionaba hace un rato, que ya tiene larga data. Han sido 10, 11, 12 años de años consecutivamente secos, que si uno observa lo que es la estadística hidrológica de los últimos 60 años, claramente esta situación es totalmente inédita y de alguna forma eso ha requerido un esfuerzo de coordinación adicional, un esfuerzo por parte de la autoridad regulatoria, mediante el uso de esta herramienta que es el decreto de racionamiento preventivo, que de alguna forma entrega elementos para realizar la coordinación de la operación, centrado en el foco de la seguridad. Nuestro centro, nuestro foco es la seguridad, son el cliente final, los consumidores, son los que están en el centro de esta gestión. Y obviamente este cambio climático, esta condición hidrológica de sequía, es la que impone estos esfuerzos adicionales de coordinación. Habida cuenta que también estamos enfrentados a un desafío de incorporar cada vez más energía renovable variable, que sin duda es un aporte muy relevante para obtener una matriz energética limpia, pero que también conlleva estos desafíos operacionales que tienen que ver
como decía, con la seguridad, la fortaleza de la red, la inercia y la seguridad necesaria. En esto, considerando estos factores que tú conversas de cambio climático, sumado a los que vimos en los otros paneles, la pregunta vuelve a ser, ¿cómo se ve en términos de las actuaciones, de las intervenciones que ustedes van a hacer a través de decretos, lo que queda de este año y el próximo año? En cierto sentido, ¿cómo se ve el panorama desde la seguridad energética? Sí, mira, te agradezco la pregunta porque nosotros todos los meses estamos monitoreando la seguridad de abastecimiento del sistema. La elaboración de los estudios de seguridad han mostrado una situación de estrechez, particularmente durante el invierno, y eso se debe fundamentalmente a la condición hidrológica, como decía, que está muy restringida, ciertas problemáticas asociadas a la logística de abastecimiento de diésel en algunas plantas particulares, y la posibilidad que el sistema eléctrico también se vea enfrentado a ciertas fallas relevantes de unidades generadoras, que es el análisis de riesgo que de alguna forma se realiza en el sistema. El mes pasado, cuando hicimos el estudio de seguridad de abril, se veía que durante el mes de junio, julio, agosto, efectivamente habían situaciones de riesgo desde el punto de vista del abastecimiento, y hay situaciones nuevas que las entregamos y las publicamos ahora en el estudio de seguridad de mayo, que afortunadamente muestran una condición mejor respecto de la situación de abril, y básicamente se justifica por algunas mejoras en la condición hidrológica. Ahí Ramón mostraba en su presentación cómo la energía embalsada del sistema, producto de las precipitaciones de la segunda quincena de abril, aumentaron del orden de 300 gigawatt-hora, además de mejorar de alguna forma la energía afluente del sistema. Por otro lado, también finalmente se materializó la postergación del retiro de la central Bocamina, que estaba considerado a partir de este invierno, ¿no es cierto?, y se postergó para el 30 de septiembre. Y adicionalmente también se han conseguido ciertos refuerzos en el sistema de transmisión, que finalmente se traducen en una mayor capacidad de transmisión. Me parece que en la intervención de Juan Eduardo se refería a los cuellos de botella para poder traer energía renovable, energía limpia, para abastecer los consumos de la zona centro-sur. Y como digo, la postergación de Bocamina, la mejora en la condición hidrológica, que en ningún caso es una situación que nos deje, digamos, absolutamente tranquilos, porque el año pasado tuvimos una situación de precipitaciones similares a fines de mayo, comienzos de junio, y de ahí en más, la verdad es que la condición hidrológica no mejoró, y tuvimos algunas semanas afluentes a las centrales hidráulicas que fueron incluso más secos que los años más secos de la estadística. Por lo tanto, no podemos bajar la guardia, tenemos que seguir monitoreando la condición de abastecimiento, y la situación hoy día se ve bastante más controlada, pero hay que seguir con el monitoreo de las condiciones de abastecimiento del sistema, y garantizar por parte de las empresas generadoras diésel y en general el parque térmico, que es muy relevante en estas situaciones de estrechez, garantizar el suministro de los combustibles que permitan producir electricidad cuando el sistema lo requiere. Bien. Me gustaría ir ahora, Francesca, muchas gracias, Ernesto, y preguntarte a ti, porque en esto se ha centrado principalmente en la seguridad energética, es decir, que tengamos el abastecimiento necesario. Sin embargo, en las exposiciones tanto de Ramón como Juan Eduardo, está muy latente el alza de precios inminente que no se ha sincerado todavía, pero que va a venir fuerte. Y quiero preguntarte a ti, ¿qué tipo de expectativas tienen ustedes en el mediano plazo para los precios de la energía? Y también, ¿cómo ven ustedes las medidas regulatorias, los proyectos de ley que se están ingresando en estos tiempos? Gracias, Marily, y gracias al equipo del Diario Financiero, primero que todo, y a Colbún por la invitación. Creo que para responder tu pregunta, primero me gustaría centrarme en 3 ejes que creo que es importante poder mantenerlos acá en la discusión. Y como bien señaló Valgesta en su presentación, como señaló Ramón y como señaló también Juan Eduardo al principio, por un lado es importante no poner en riesgo la transición energética. Hoy en día estamos viviendo un periodo muy importante para el sistema, que estamos transicionando de energías en base carbón, más térmicas, hacia una matriz renovable. Y entonces en ese sentido es súper importante
preocuparse que también no existan cargos que atrasen esta transición. Y en el sentido de que son cargos que van a afectar necesariamente el desarrollo del hidrógeno verde y de la electromovilidad, porque son tecnologías que son sensibles al precio. Eso como punto 1. Como punto 2, en esta situación de estrechez energética, consideramos que es importante también no comprometer la seguridad de suministro. Y en eso estamos muy en línea también con las medidas que se están tomando con el decreto de racionamiento, las medidas que está tomando el coordinador. Es muy importante poder mantener la seguridad de suministro. Y como tercer punto, y acá ya metiéndonos un poquito en el tema de fondo, es necesario poder modernizar las regulaciones, pero a su vez que se mantenga la certeza jurídica. Y la certeza jurídica tanto para el sector de generación, transmisión, como también para nosotros los clientes, que cuando hacemos todas nuestras evaluaciones de proyectos, de negocios, etcétera, etcétera, tenemos estas proyecciones que la verdad es que con estas últimas medidas que se han visto, por ejemplo, lo del proyecto de ley del Fondo de Estabilización, finalmente se van creando cargos que... en el sentido, perdón Francesca, para nuestro público que es menos conocedor del tema eléctrico, lo que tú dices es que en el fondo esas medidas terminan cargando, o sea, manteniendo la estabilidad de ciertos precios, pero cargándole al resto del sistema el costo. Claro, y más que cargándole al resto del sistema, en particular cargándole a los clientes, y que no solamente libres, también clientes regulados, se le empiezan a traspasar ciertos costos. Y finalmente estas son medidas que nosotros vemos que se están tomando dentro un poco de la coyuntura, de la lógica política de que hoy día en un momento de inflación es complejo subir las cuentas de cualquier tipo de servicio, ¿no? Claro, exactamente. El tema es que nos estamos llevando un poco en ese tipo de regulaciones que están mezclando problemas, que mezclan un problema de corto plazo de seguridad de suministro con un tema de largo plazo que tiene que ver con cómo se van finalmente a financiar estas cuentas que vemos que van a seguir subiendo y que por otro lado hay familias que no lo van a poder solventar, como bien presentó Ramón. Entonces, es importante poder considerar el impacto económico en general de las medidas que se toman, porque a veces nos centramos mucho en qué es lo que le ocurre a cierto sector, por ejemplo, el sector generación, y nos olvidamos un poco de lo que finalmente pasa con el sector de los clientes, que finalmente nosotros nos vemos afectados en el sentido de que, por un lado, bueno, esto le afecta directamente al cliente regulado, en particular el proyecto que crea este fondo para pagar las cuentas. Lo paga el cliente regulado, lo paga la señora o alguien que tenga su negocio, por ejemplo. En ese sentido, Francesca, ya la pregunta a Ramón y a Juan Eduardo. ¿Cuál sería un modelo regulatorio que permitiera combinar el hecho de que hay que sincerar los precios y sincerar lo que está pasando con este grupo de personas que no pueden acceder a precios de la luz en los niveles que están? Uno se pensaría que quizá algo focalizado en esas familias podría ser más eficiente. Habla la pregunta a Ramón y a Juan Eduardo. Bueno, voy a partir yo. Sí, efectivamente creo que la solución hoy día tiene que ver con sincerar. Como lo dije yo en la presentación, es importante que entendamos que hay un porcentaje de las familias chilenas que no pueden pagar la luz. No, da lo mismo si mantenemos el precio de la energía como en los niveles actuales o suba un poquito más, no van a poder seguir pagando la cuenta de luz de todas maneras. Entonces, para eso se necesita una solución de política pública. Y desde mi perspectiva, una solución de política pública se tiene que financiar con fondos públicos y no con fondos privados. Por lo tanto, o sea, en ese sentido, la creación del segundo fondo no va a seguir perpetuando ese problema, porque es una deuda de la deuda y no necesariamente fondos nuevos. Ahora, por otro lado, el gobierno está en un momento de estrechez fiscal por la cantidad de necesidades que hay. Efectivamente es así. Sin embargo, insisto, tiene que ver con sincerar, digamos. O sea, aquí tenemos un problema y ese problema es estructural.
Y no vamos a solucionar el problema con el proyecto de ley que está en discusión hoy día. Las familias que no pueden pagar hoy día no van a poder pagar mañana tampoco. Ese es el punto. Atrasando un poco un hecho, digamos. Exactamente. Entonces, desde ese punto de vista, hay que hacerse cargo de ese problema en primer lugar. Y segundo, con esto termino, hay que hacerse cargo de la deuda, porque hay una deuda que se acumuló, ¿verdad?, producto de las crisis sociales y sanitarias. Y en ese contexto hay que buscar una respuesta al pago de esa deuda. Y eso también tiene que ver con sincerar que hay ciertos segmentos de la población, que también lo mostraba el gráfico, que la cuenta de la electricidad no significa ni siquiera ni un 0,7%. O sea, nuevamente tenemos algunos que están pagando muy, muy caro y que no pueden pagar, y otros que desde el punto de vista del ingreso familiar pagan prácticamente nada. Claro, y es lo que tú llamaste inequidad energética, de alguna manera. Exactamente. Perfecto. Ahora, Juan Eduardo, a mí me gustaría contigo profundizar en otro aspecto que hay que sincerar, y también lo mencionó Francesca y Ramón en su presentación, que es el hecho de que nosotros íbamos como caballos hacia un track de cambiar la matriz energética más renovable. Era un objetivo mundial, un objetivo país. Sin embargo, estos últimos meses la realidad nos ha demostrado que no es tan fácil, porque tenemos una serie de conflictos, entre ellos, bueno, la sequía y muchos otros, que hacen que en ciertos momentos haya que incluso parar y empezar a reevaluar. ¿Cuál es tu impresión de lo que está pasando hoy día? ¿Cómo crees tú que podemos seguir con nuestras metas ambiciosas en términos de cambio de la matriz? Es una súper buena pregunta, Marlí, y lo que se observa normalmente en este tipo de circunstancias, yo creo que no solo es aplicable en la industria energética, sino que esto es general. Lo que debiéramos tener en nuestro plan estratégico, primero, es utilizar bien el concepto de transición energética. Y el concepto de transición energética nos debe llevar, ¿cierto?, a evaluar siempre los escenarios futuros y sus respectivos riesgos. Cuando uno tiene en cuenta eso, puede llegar a la conclusión de que para poder solventar esas condiciones de escenarios riesgosos extremos, es conveniente disponer de una diversificación de nuestra matriz, de tal manera que en la medida que se vaya identificando que técnicamente es soportable cubrir esos escenarios de riesgo con tecnologías más renovables, vayamos creciendo hacia allá y a la mayor velocidad que se pueda. Pero en la medida que eso se detecte que no es factible, lo que tenemos que hacer es apurarnos en buscar cómo resolver esas restricciones. ¿Cuáles son estas, por ejemplo? Una muy recurrente es la relacionada con la infraestructura de transmisión en Chile. En la medida que nosotros no tengamos un sistema de transmisión que permita transportar toda esa energía, todos esos electrones verdes. Oye, Juan Eduardo, ¿sí? El principal problema ahí no ha sido falta de voluntad, sino que ha sido la posición de las comunidades, ¿no? Que hacen difícil pensar en una franja eléctrica que cruce todo el país, considerando lo complicado que son los proyectos hoy día territoriales. ¿Qué se puede hacer ahí, considerando que efectivamente es complejo pensar en un eje, digamos? Sin duda, eso yo creo que es un elemento esencial. Yo sé que ha habido voluntad en poder depurar esto. Se ha tratado de legislar en términos más claros, más precisos, para tener un fast track en las decisiones de los proyectos, pero todavía yo creo que estamos al debe y eso debería acelerarse con una mayor velocidad. Por ejemplo, tenemos un desafío muy grande, que es unir Antofagasta con Santiago a través de una línea de corriente continua. Se espera que eso esté hacia el año 2030, 2028, 2032. Ese es como el rango de años. Pero en la medida que no resolvamos estos problemas, que no se aborde adecuadamente los temas comunitarios... Ahora entiendo que el desafío hacia el sur es más complejo aún, ¿no? Sí, pero eso también ya está en solución, ¿eh? O sea, está en vías de solución. Tenemos hoy día un problema complejo en Puerto Montt que no tiene, y eso es paradójico, ¿cierto? Una zona con una hidraulicidad muy abundante, etcétera, no tiene producción hidro y está dependiendo del petróleo. Claramente, ahí juega un rol importante el haber identificado los escenarios y los riesgos y haber
resuelto, ¿cierto?, esto antes, la infraestructura de transmisión, a efectos de no haber enfrentado a la circunstancia que vivimos hoy día en corto plazo. Todo esto básicamente es trabajar con mayor información, con mayor voluntad, el tema de los riesgos y poder, digamos, trabajar en conjunto entre sector privado y el regulador. Ahora, Juan Eduardo, tú has mencionado riesgos de tipo técnico, de tipo tecnológico. Ahora, pero todos ustedes en algún minuto de sus intervenciones han mencionado la importancia de la certeza jurídica en el campo de la electricidad, porque los proyectos, tanto los proyectos que Francesca mencionaba, proyectos de inversión, requieren estabilidad o por lo menos ciertas proyecciones de lo que va a ser el costo de la energía. Y ahí el debate constituyente y una serie de modificaciones que están haciendo parecen que van a cambiar un poco el sistema. Y te pregunto, Ernesto y Francesca, ¿cómo ven ustedes esas incertezas jurídicas que han denunciado fuertemente diferentes sectores privados? A ver, déjame empezar a mí. Parte Ernesto, sigue Francesca. Sí, bueno, a ver, bueno, por cierto que la certeza jurídica para el desarrollo del sistema en general es muy relevante, en lo que dice relación con el sector generación, transmisión. Había cuenta que estamos, como decía en mi intervención anterior, estamos enfrentados al desafío de la transición energética que conlleva no solo la incorporación de energías limpias para el abastecimiento de los consumos, sino que además este desafío adicional que es la situación de cambio climático y la condición de sequía que de alguna forma va reduciendo el aporte del parque hidráulico. Me parece que en alguna de las intervenciones de Ramón o de Juan Eduardo se mencionaba cómo de alguna forma el aporte hidráulico ha ido perdiendo participación en el sistema. El año pasado la participación fue del orden de 20% del parque hidráulico. El año anterior, el año hidrológico anterior, terminó siendo el segundo año más seco de la estadística, y en lo que va del año hemos tenido participaciones en torno al 15%, me refiero al parque hidráulico respecto de la matriz energética total. Por lo tanto, en este escenario, la certeza jurídica, la posibilidad que los sistemas de transmisión se amplíen y se logren las ampliaciones que están planificadas, decretadas, ¿no es cierto?, en los plazos que están contemplados, sin duda que representa un apoyo y es clave para la transición energética. Y yo quiero referirme a la línea Quimarlo Aguirre, que la mencionaba Juan Eduardo, son de ronda de capacidad de 3.000 megawatts que nosotros esperamos que esté en servicio a fines del 2028, comienzos del año 2029, y es una línea de transmisión muy importante. La hemos llamado una línea habilitante de la descarbonización de la matriz, y hay otras zonas del sistema, como se refería recién la zona sur, que también está hoy día en un proceso de ampliación de la capacidad de transmisión, y durante el proceso de ampliación de la capacidad de transmisión se crea un subsistema desacoplado con costos marginales que a veces son diésel, dependiendo de la condición hidrológica local, dependiendo del aporte eólico en esa zona del sistema. Gracias, Ernesto. Francesca. Sí, gracias. Yo creo que acá es muy importante poder separar, y como dije en mi intervención anterior, separar lo que es la coyuntura de la solución que se tiene que mirar como sistema en el largo plazo. Nosotros tenemos un desafío como sistema eléctrico y como país de poder avanzar hacia una matriz más renovable, una matriz con mayor descarbonización, pero en ese sentido también tenemos que ver que las regulaciones que se vayan diseñando no vayan finalmente, y ahí tomo tu palabra, Ramón, bicicleteando un poco de qué es lo que va pasando con la situación actual. Es importante que se considere como todos los efectos que va a tener en el cliente una posible regulación, los efectos que podría tener incluso en el camino hacia la descarbonización. Y aquí vuelvo un poquito con el tema del fondo, porque y lo que me faltó agregar fue que finalmente esta regulación nos va a atrasar el camino hacia esa transición, porque es una señal un poco contradictoria, en el sentido de que se generan premios por reducciones de consumo por eficiencia energética, siendo que el avance de la electromovilidad, del hidrógeno verde, va a requerir
que tengamos mayores consumos de electricidad. Entonces, ahí tenemos una señal que es un poco confusa, y en este sentido, y volviendo al tema de la certeza regulatoria, es importante poder diseñar regulaciones que puedan ser discutidas entre todos los agentes, y no olvidar finalmente que el fondo de todo el sector eléctrico es entregar energía a los clientes. Y la energía no es un fin en sí, sino que es un medio para poder lograr el desarrollo del país. Entonces, es importante que podamos conversar tener las discusiones necesarias y no ir generando quizás nuevas regulaciones que van un poco respondiendo a la estrechez del regulaciones parche. Exactamente. Ahora, tengo una pregunta de un auditor, de Eduardo, que va dirigida a Ramón. Él dice que tú mencionaste un aumento de los costos marginales, que era sustantivo, que era importante. ¿Cómo ves para los próximos años este costo marginal y qué cosas podrían mitigar un poco que no estén dentro de estas regulaciones que hemos comentado, que son costosas socialmente y que son parche? A ver, bueno, el costo marginal depende de distintas variables, desde la hidrología con la que disponemos, del precio de los combustibles, del comportamiento de la demanda, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy día, por la situación que estamos pasando, ¿verdad? La sequía, como ya se ha dicho aquí en varias ocasiones, y el precio de los combustibles está presionando fuertemente al alza de los costos marginales, al menos en el corto plazo. Corto plazo me refiero a los próximos 12 meses, para decirlo más o menos como una referencia, ¿verdad? Sin embargo, cuando uno mira un poquito más hacia adelante, probablemente lo que uno vaya a observar es que los costos marginales que hemos tenido en el último tiempo, que eran bastante más bajos, ¿verdad?, vayan a ver un poquito, o vayan con una tendencia al alza. Y la razón de ello es que probablemente las condiciones que estamos observando hoy día, con una condición un poquito más extrema, si bien se pueden atenuar en el mediano plazo, probablemente no logremos comportamientos similares a los que teníamos hace 4 o 5 años atrás. También un ciclo más o menos prolongado de alza. De un alza de los costos marginales, así lo estamos viendo nosotros. No es relevante, no es a los niveles que estamos viendo hoy día, para que no se malinterprete, pero sí de lo que hemos visto en los últimos 3 o 4 años. Uh-huh. Tengo también otra pregunta, esto está dirigida a Juan Eduardo. Me pide un auditor que por favor profundice en este concepto de la inflación verde, la verdeflación, que le interesó mucho y que su pregunta es, ¿qué tan aplicable es no solamente a la energía, sino que a otros procesos del sistema? Bueno, el concepto yo creo que es bien genérico, porque en realidad influye sobre todas las materias primas que estamos observando a nivel internacional. Y esto, por ejemplo, está afectando también al sector agrícola y también, evidentemente, a nuestro sector energético. Por lo tanto, yo creo que tenemos que ser mucho más cuidadosos respecto a nuestras proyecciones y nuestras perspectivas de largo plazo en todos los sectores industriales. Ahora, ¿de qué manera nosotros, como Chile y nosotros como Colbún, creemos que podemos responder frente a este desafío? Es evidente que teniendo la mayor autonomía posible respecto a lo que se pueda venir a futuro. Y esa autonomía la tenemos disponible en nuestro país. Tenemos una materia prima bastante potente, como es la irradiación solar, ¿cierto? Y en la medida que desarrollemos nuestros proyectos en el norte, pero a su vez también generemos condiciones regulatorias más simples, más focalizadas, como decía Francesca, que no inhiban, ¿cierto?, a los consumidores, sino que al revés los entusiasmen, podemos resolver problemas. Ejemplo, regulación relacionada con almacenamiento. Si nosotros desarrollamos la regulación asociada a almacenamiento o storage o baterías bien focalizada, podemos amplificar el uso de la energía fotovoltaica y también, por qué no decirlo, de la eólica. Y no solo en el norte, sino que también en la zona centro y en la zona sur. ¿Y esa es una legislación que hoy día no existe? Hoy existe una legislación, pero está muy verde todavía. Yo creo que tiene que madurar, tiene que incentivar más la inversión, tiene que incentivar más a los agentes para que tengan, por así decirlo, aceleración y premios por tener este tipo de proyectos, pero tiene que ser una legislación simple, sencilla. Otro elemento que puede ayudar también esto es la regulación asociada, ¿cierto?, al mundo de la energía,
y es cambiar lo que hoy día tenemos como costo auditado a un mundo de oferta. Y a lo mejor ese elemento genera más competencia y hace que los puntos de equilibrio de lo que pueden ser los costos marginales a futuro pueden estar en niveles también más atractivos para los propios consumidores. Simplificar regulación es un elemento esencial. Dar señales para la inversión a través de la regulación también es un elemento esencial. Muchas gracias, Juan Eduardo. Voy a ver si soy capaz de hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado hoy día, porque temas bien amplio. Primero, la importancia de sincerar lo que está pasando en el mercado energético, discutirlo más, tener más claro lo que está pasando, tanto a nivel de matriz, de costos, de subsidios, etcétera. Es decir, como tener esa discusión más profundamente. Lo segundo es dar señales y regulaciones claves y claras y sencillas, como decía Juan Eduardo, para poder mantener la seguridad que nos comentaba Ernesto, pero a la vez también la competitividad de precios que Francesca mencionó. Y lo último es, como decía Juan Eduardo, es ir teniendo caminos alternativos, porque la coyuntura, la realidad nos está demostrando una complejidad a nivel internacional, con el conflicto ruso-ucraniano, con la pandemia, con la sequía, que van a obligarnos a hacer varios caminos de ruta y varios ajustes en el camino. Así que les quiero agradecer, muchas gracias. Ramón Galaz, director ejecutivo de Algesta, Francesca Milani, presidenta de ACENOR, Ernesto Huber, el director ejecutivo del Coordinador Eléctrico Nacional, y Juan Eduardo Vázquez, gerente de energía de Colbún. A todos ustedes, este video va a estar disponible en el Diario Financiero, si lo quieren compartir y si quieren mandar comentarios también a los panelistas. Que tengan un gran día. Chao, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Chao, que estén bien. Agradecido. Gracias.